El papá para nosotros es de oruga a mariposa. A ver, ¿cuál es el tema, amados? De oruga a mariposa. Gloria a Dios. De oruga a mariposa, ¿verdad? No vaya a decir los varones, ese tema no es para mí. Nada de esas cosas de mariposón, ni nada de esas cosas aquí, ¿verdad? También hay mariposas hembras y mariposas machos. Entonces las mariposas son muy hermosas. Es tanto para hombres como para las mujeres preciosas y preciosas que están en este lugar. Amén. Como es de conocimiento, ¿verdad? Las mariposas sufren una metamorfosis. Palabra que proviene del griego meta, que significa una alteración, y morfa, que significa forma, dándonos a entender un gran cambio en la vida de un ser vivo. Las mariposas comienzan siendo un pequeño huevo que se posa en las hojas de los árboles. Más tarde sale una oruga, que es el gusanito, ese que sabemos ver, que da la seda, seguidamente transformándose en un capullo, o sea, ella se cierra en un capullo, y finalmente se convierte en una mariposa. Es un proceso. De igual forma, el Señor quiere transformarnos, haciendo grandes cambios radicales en nuestras vidas, para servirle y amarle con todo nuestro corazón, y también para que otros sean transformados. Les habla alguien que está pasando ese proceso. No me he puesto a preguntar por cuál voy, si ya soy un gusanito, si ya soy un capullo, pero estoy en el proceso, que es lo importante. Me he dispuesto para que el Señor me transforme en una preciosa mariposa para su reino. Vamos por favor a la palabra de Dios en 1 Samuel 10. Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 6. Bien, un fuerte amén. Amén. Bien, estamos listos entonces. Viene la bomba, que es la palabra de Dios para nuestro espíritu. 1 Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. En la nueva traducción viviente dice: y serás transformado en un nuevo hombre. Cuando la palabra de Dios habla hombre, generaliza tanto hombres como mujeres. ¿Verdad? ¡Qué despliegue de poder! Dios, por medio de su Espíritu Santo, tiene el poder suficiente para cambiar a una persona. Amén. Para transformarla, para mudarla en otro hombre o en otra mujer. Pero es cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, como le sucedió a María. La cubrió el Espíritu Santo, vino sobre ella y fue transformada en otra mujer. ¿No, verdad? Porque fue en la carne la que dio a luz al Hijo de Dios, ¿verdad? En la carne. Pero ella, obviamente, toda su vida de haber vivido con ese precioso recuerdo, ¿verdad? De haber sido la portadora del Hijo de Dios y su vientre. ¡Qué tremenda bendición! Bueno, y esto podemos observarlo continuamente en la palabra de Dios. Si escudriñamos bien en nuestros hogares, cuando estemos en ese tiempo devocional con el Rey, podemos escudriñar que a lo largo de la palabra de Dios hay transformaciones. Esclavos nos volvemos libres, simples pescadores,
y publicanos, transformados en apóstoles, amados hermanos. Hombres iletrados del vulgo hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hay limitación. Al Espíritu Santo no se lo puede limitar. Yo soy un ser humano limitado, pero el Espíritu Santo puede hacer nuevas todas las cosas. A alguien que le costó, como una vez escuché un testimonio de una varona que el Señor había dado el don para que pueda hablar varios idiomas. A donde iba, aquella mujer le enseñaba al Espíritu Santo el idioma al país que iba. ¿Verdad? Tremendo. Y yo en ese tiempo estaba estudiando inglés. Y yo decía, tantos años que a mí me ha costado. Y el Espíritu Santo en aquella persona lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Lo que a veces nos cuesta años en nuestras fuerzas, el Espíritu Santo con la simple disposición lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad? 1 año, 2 años, cuando nos hirieron 6, 10, 20, 19 años heridos, el Espíritu Santo puede tomar un proceso de 3 años y sanar nuestra alma y seguirlo haciendo. Ahora bien, hay 2 cosas que estorban en nuestra transformación. Estorban, pero no van a poder impedir la obra de Dios en cada uno de nosotros. El orgullo, que me sirve para nada y para lo mismo. El orgullo, es verdad, no me sirve de nada, o estoy dando vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Alerta, porque hay orgullo en mí que debe ser aplastado y desmenuzado por la roca, que es Jesucristo. El egoísmo, solo yo y mi familia. El resto no me importa, es que se vaya al infierno. Estoy aquí solo por mi beneficio, solo para que mi familia sea restaurada, solo para que mi esposo cambie, mi esposa cambie, pero no voy más allá. Señor, transforma a mi esposo, restaura mi hogar para restaurar a otros. Ahí la oración es distinta, ¿verdad? Señor, conviérteme de oruga a mariposa para que otros también tomen el reto de seguir el proceso y sean transformados a preciosos y preciosas en el reino, príncipes y princesas de un reino inconmovible. Ahí ya estamos yendo más allá de nuestro egoísmo, más allá de nuestro orgullo. Déjeme decirle que nada me sirve, ni a ningún ser humano, ni a mí, ni a ningún ser humano, vestirme de barca. De nada me va a servir vivir de apariencias, vivir una vida falsa, tratando de parecerme a un estrato social, si no tengo amor. Sería la persona más horrible del mundo entero. Como una vez una hermana dijo aquí en el ministerio, cuando ella vino, de verdad que nosotros por dentro somos horribles cuando venimos, dijo así, en esa expresión. Y es la verdad, porque no sabíamos amar, que es el don mayor, para que se desaten los otros frutos del Espíritu en nuestra vida. No estoy diciendo que es malo que usted se vista de marca, mucho ojo aquí, o usted puede hacerlo, pero todo tiene un equilibrio, un balance. Usted puede comprarse una ropa bonita de vez en cuando, ir a un buen lugar a comer, no es malo, no vayamos más allá de las cosas, no vayamos al extremo, pero que yo quiera vivir a través de eso, para que las personas me miren o llamar la atención, eso es lo incorrecto. Eso es lo incorrecto. Sin amor no soy nada. Sin amor no puedo ser transformada ni yo misma con la ayuda del Espíritu Santo, ni transformar a otros. Es necesario que ese amor se empiece a manifestar en nuestras vidas, que el amor, dejemos llenar del amor de Dios primero. Buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Muchas cosas serán añadidas, pero si primero voy a lo primero, como decimos, valga la redundancia, o sea, en el reino de Dios debemos alcanzar primero muchas cosas. ¿Amén? Le está hablando a alguien que aparentaba lo que no era.
si estoy aquí dando esta recomendación, un consejo, si le estoy hablando de parte del Espíritu Santo, es porque lo ha hecho en mí. Si no, no tuviera la autoridad de pararme aquí y expresar. Era una persona muy egoísta, con mucha falta de amor de Dios. Ahora estoy aprendiendo a dejar el egoísmo, aprendiendo a amar, ya que en la hermosa vida pastoral, y cuando alguien está sirviendo en el reino, podrán decirlo quienes estén en el servicio de este ministerio también, hay que esforzarse y morir a nuestro ego, cada día un poco más. Me costó acoplarme a dormir menos y servir más, acostarme tarde y levantarme temprano. Esas eran las primeras fricciones que tuvimos con mi esposa, que me costaba levantarme temprano porque nos acostábamos muy tarde. Y cuando él me corrigió aquello, me dijo: María Fernanda, hay que levantarse temprano, somos ministros de Dios, hay una responsabilidad sobre nosotros, tenemos que buscar más el rostro de Dios, escudriñar más la palabra, porque se nos ha dado esa responsabilidad de parte de Dios. Entonces vinieron los argumentos de mi parte. Entonces, si tenemos que levantarnos más temprano, acostémonos más temprano, pues ¿cómo voy a hacer ahí? No descanso a las 8 horas, a las 6 horas. Pero lo estoy haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Me costó también a que cuando hay una emergencia, no importa el día ni la hora, por amor a Dios y a otros, acudir al lugar. Yo decía, bueno, y que nosotros somos médicos, que los hermanos no pueden buscar a Dios, y porque tú tienes que ir a esta hora, es nuestro día de descanso. Levantaba muchos argumentos, estaba siendo egoísta. No me estaba dejando comer, estaba pareciéndome a ese gusano pegajoso, que llamado oruga, que nadie lo quiere tocar porque él sabía ser un poco baboso. Así estaba en ese momento, cuando ponía esos argumentos. Y por amor, también, aunque me dice mi esposa, aunque me amen menos, voy a corregir por amor. Está escrito también en la palabra, aunque por Pablo fue escrita esa palabra. Aunque me amen menos, por amor es necesario corregir. Y recién estaba entendiendo aquellas cosas, que el amor también corregía. Pensaba que el amor solo era besos, abrazos, todo bonito, el noviazgo, el matrimonio, la fiesta de bodas. Pero también la corrección viene con el amor, para mejorar. Para mejorar, eso es, la corrección por amor me ayuda a ser mejor, a forjar el carácter en Cristo Jesús. Porque aquí muchas veces vine con ganas de tirar la toalla y decir hasta aquí, porque esto sí que es duro, esto no fue hecho para mí. El SMC, dice el apóstol Luto, el servicio militar cristiano. Ser cristiano es valiente, ser un hijo de Dios de verdad es esforzarse y ser valiente, la palabra lo dice. Muchas veces vine con ganas de tirar aquí y decir hasta aquí, dejo este llamado pastoral, no es para mí. Yo después de estar en la casa y que ni una uña se me parta y que dormí las 8 horas para descansar tranquilo y levantarme bien al trabajo, esto no es para mí. Pero venía esa puerta y el Espíritu Santo me decía, tienes que continuar. Se estaba forjando mi carácter y se está forjando mi carácter todavía para asemejarnos más a Cristo. Cuando usted está en esos momentos, y creo que a cada uno de ustedes, desde los que estamos aquí presentes, tiene que habernos pasado en alguna circunstancia de nuestra vida. Hasta aquí soy cristiana, dijo en la Biblia, porque tantas circunstancias que me han pasado, no creo que todos los hijos de Dios tengan que pasar esto. Hasta aquí llegué. Pero después dicen, no, todo lo que me ha dado Dios. Viene un testimonio, le levanta una palabra y dicen, no, tengo que continuar. En ese momento se está forjando su carácter. Amén. Se está forjando su carácter. Amén. Cuando vea todas las cosas contrarias,
Dios está forjando su carácter. También me tuve que acostumbrar a que aún embarazada, el almuerzo se convierta en cena. Gracias a Dios que tengo unas hermanas que nos aman. Nos esperan hasta las 5 o 6 de la tarde recién servimos el almuerzo. Y que la cena se convierta en merienda de medianoche. Y tan amoroso y misericordioso es Dios que voy al médico y me dice: su hijo está muy bien, el bebé está en perfecta condición. Él también está aprendiendo a morir por amor. Él o ella está aprendiendo a morir por amor. Sí, él o ella. Sí. Está aprendiendo a morir por amor. Ya, está en perfecta condición. Y todos me decían: no, cuidado, pastora, cuidado, hija, cuidado que estás embarazada, no dejes de comer. Hasta el médico: no salte mucho las comidas, se puede llenar de grasa. No me pasa nada, estoy con más salud y vamos, y dice: ese corazón late fuerte, dice. Tremendo. Dios es amoroso, misericordioso y nos cubre cuando estamos en su servicio, cuando estamos prestos a su servicio. Claro que si no estuvieran al servicio de Dios hace rato ya hubieran tenido consecuencias graves en el embarazo, pero como estoy en servicio de papá se encarga. Los minerales, las vitaminas, todo lo que necesitamos de Él y yo, todos nosotros, están ahí. Él es Dios, el papá. También otra cosa, estoy aprendiendo a dejar de pensar demasiado en mi familia. Demasiado. Yo le decía a mi esposo: Javier, yo no sé cómo tú puedes estar tranquilo, deja a tu mamá allá, tu papá acá, tu sobrino, tú estás bien tranquilo y no te ocupas de aquello. Y dice: déjame, Fernanda, que mientras yo esté al servicio de Dios, Él se va a encargar de que cada uno vaya doblando sus rodillas ante el Dios vivo. Él se va a encargar. ¿Sabe lo que me dice? Dice: deja, mientras tú y yo le sirvamos a Dios y a otros con mucho amor, papá Dios los extraerá a sí mismo, no le va a quedar de otra. Vamos a pasar con ellos porque la única forma que los podemos ver es yendo a la iglesia. Hagámonos a Él porque la única forma que los veamos es compartiendo ahí en la iglesia, en el servicio, que se los vemos. Hola Javier, hola Fernanda, ¿verdad abuelita? Te amo mucho. Entonces, cada uno de nuestros miembros vendrán uno a uno. Usted sirva con amor, sirva al hermano como si fuera que estuviera ministrando a su hermano de sangre en ese momento, porque en algún momento usted va a ver la gloria de Dios. Si no somos nosotros, Dios usará a otra persona para hablarle con el mismo amor que usted habló a un hermano. Dios es justo. Dios es justo, bueno siempre, y lo va a hacer. Entonces eso yo he tenido que aprender e ir entendiendo poco a poco en ese proceso de cambio, en ese proceso de oruga a mariposa. Mi esposo, para la gloria de Dios, ha dejado el egoísmo. Por lo tanto, como mujer sabia, yo le sigo a Él porque Él sigue a Jesucristo. ¿Verdad? Pues somos mujeres sabias. Hay que guardar eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Ser sabias, juntarnos a las personas que nos van a ayudar a crecer, juntarnos a las personas que vamos a ayudar a crecer con el Espíritu Santo. Estemos así expectantes. Si usted va a estar conversando con alguien que no conoce de Dios, que sea para evangelizar, que sea para ir poco a poco haciendo amistad, que sea para ir poco a poco desatando una palabra sobre esa vida, no para hablar cosas vanas. Esté expectante, como mi esposo. Estamos en un consultorio esperando la cita para el doctor. Ya sé que está viendo a quién evangelizar, a quién coger.
ya lo estoy conociendo cada vez más. Está espectacular. Estamos en algún lugar comiendo algo y ya está viendo a quién desatar una palabra. Así está, pero es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer eso. Entonces debemos seguir esas cosas, seguir a Jesucristo. Es porque ¿quién nos lleva a hacer eso? El Espíritu Santo, porque nosotros nada bueno tenemos. Nosotros no queremos evangelizar. Nosotros queremos estar sentados en casa descansando. ¿O me va a decir que es lo contrario? O que ya está cansado, ya no quiero ir a los ensayos de la alabanza porque hasta tarde nos quedamos ahí hasta que nos salga la canción, ¿verdad? Nosotros no queremos, pero es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer esos cambios, que nos mueve a servir, que nos mueve a dar una palabra, porque nosotros por sí mismos no lo hicimos. Vamos por favor a Colosenses 2:6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor, de este versículo? Colosenses 2, capítulo 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Si yo digo que sigo a Jesucristo, debo andar como Él anduvo. Si yo digo que sigo a Jesucristo, debo dejar mi egoísmo y vivir para Él y para ustedes. Para Él y para ustedes. Porque esa fue la vida que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Si yo digo que sigo a Jesucristo, debo andar como Él. Si yo digo que sigo a Jesucristo, debo dar fruto del Espíritu en mi vida. No quedarme donde estoy. No es así. Si me hago llamar hijo de Dios, hija de Dios, si digo ser hijo o hija de Dios, debo andar como Jesús anduvo. Si yo digo que sigo a Jesucristo, yo no soy la cabeza del hogar, mujeres. La autoridad es Jesucristo, que la derrama sobre el esposo, y Él tiene la responsabilidad de derramarla sobre la esposa y los hijos. No es al revés. Si alguien le ha dicho eso, es equívoco. No es el diseño de Dios. No está en la palabra de Dios. Yo no soy cabeza. Eso fue otra cosa que a mí me costó aprender bastante. Dejar que mi esposo ministre a Jesucristo y el amor de Él a mi vida. Porque quería saltar el diseño de Dios y no hacerlo. ¿Por qué? Porque fuimos heridos. Fuimos heridas. Entonces una mujer herida va a querer tomar ese diseño, va a querer tomarse la cabeza del hogar, porque dijeron, me dejaron sola, yo tuve que salir adelante sola con mis hijos, con esto, o tuve un esposo, pero era tan pasivo que no tomaba con la ayuda del Espíritu Santo el rol que le pertenecía, tuve que tomarlo yo, pero no es el diseño de Dios, que el hombre sea pasivo o que la mujer tome la autoridad. No es, ese es un diseño del que ya sabemos. El diseño de Dios es que el hombre, por supuesto, un hombre restaurado, un hombre que manifieste el amor de Dios, porque si usted va a gritar a su esposa, va a recibir lo mismo. Y la cosecha es mayor que la siembra. Es una autoridad ejercida en el amor y la paternidad de Jesucristo, manifestando ese amor. Orar, si hay una fricción, ore con su esposa, ponga en las manos del Espíritu Santo y verá que no va a haber sartenes volando, ni gritos por aquí, ni gritos por allá, porque ahí ya va a gobernar el Espíritu Santo. Nada de esas cosas, ni el jabón, ni el champú, ni nada. Ese no es el diseño de Dios. Pues si alguien, usted está siendo redarguida o está pensando eso, reconozcamos con humildad que hay un área que sanar, que hay un área que se necesita hacer de oruga a mariposa, al diseño verdadero.
con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, porque debemos vivir para Cristo y para los demás, sea como sea. Es un diseño divino. Y si nosotros nos ponemos, si estamos en un lugar siguiendo a Jesucristo, Dios lo va a hacer de alguna manera. Dios lo va a hacer como sea, va a usar las circunstancias que sea, hasta que sea quebrantado y Él cumple el propósito en usted y en mí. Y a veces nosotros los seres humanos vamos a dejar de ser así, que necesitamos quebrantamientos tan fuertes para entender lo que ya se nos había venido diciendo con mucho amor. A mí me tocó pasar circunstancias duras, era tan orgullosa, tan egoísta, que Dios sabía que era la única forma que yo iba a venir a sus pies, quebrantándome, reconociendo que yo estaba mal, que estaba perdida, que necesitaba de Jesucristo. ¿Y cuántas veces una hermana que está aquí presente me invitaba, la borré del Facebook, ya no quería saber nada de ella? Ya no quería saber, me molesta, me hostiga, me mandan tantos mensajes siempre y cuando. Hasta que llegó el momento, ¿sabe qué? Yo no necesité ninguna invitación para volver a los pies del Señor. Yo dije solita, Señor, yo no sé, miro para acá, no hay nada, veo para acá, no hay nada. Sola fui, nadie más me invitó, más que el Espíritu Santo ya me llevó solita, porque tuve que llegar a tal quebrantamiento. Y había alguien que me estaba hablando con amor y nunca le hice caso. Entonces Dios tiene... quebrantó mi orgullo, quebrantó mi egoísmo y me llevó a sus pies. Fue la única manera. A veces así es. Tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren con amor, tratar bonito, aunque nadie te quiera coger gusanito. Yo te voy a ayudar con amor, te voy a hacer que sigas el proceso, que te seas un capullo para que seas una hermosa mariposa, y no nos dejamos. No, aquí me quedo. Voy a morir gusano, no quiero ser mariposa. Usted se ha visto las mariposas. ¿Quién no se deleita con los colores de ese animalito que Dios creó? Qué bonito es, ¿no? ¿Verdad? Y siempre decimos, ¡ay, qué bonita la mariposa! ¿Sí o no? Que esa es la expresión. Y hay unas que tienen unos colores tan hermosos, diseños de Dios, ¿verdad? Y Dios quiere vernos así, su gloria manifestada. Su gloria manifestada, que todo esté bien y te dice, ¡wow! ¿Qué te pasó? Tienes menos años. ¿Qué tienes? Jesucristo en mi corazón. Una buena manera de agradecer. Yo, la que les habla, estoy en el proceso de oruga mariposa. Cada vez tengo que verme más bonita, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. El alma para que se refleje en el cuerpo físico, el espíritu para que se refleje en el cuerpo físico. Y debo aprender a no incomodar a otros. Yo tenía la muy mala costumbre, fea, horrible costumbre, de estropear los momentos felices con mi esposo. Si decía, la baldosa, sí, está bonita, y ya, y mi esposo se ponía feliz, gloria a Dios, gracias Señor, y yo lo quedaba mirando nomás. O salíamos y compartíamos momentos bonitos y para mí era como cualquier cosa, porque yo no fui feliz. Con mucho amor, no es que los papás le amo mucho a mi mamá, a mi papá, pero no teníamos a Jesucristo, pues no conocíamos el verdadero amor. ¿Quién puede ser feliz sin Jesucristo? Necesitamos al Dios vivo para ser felices. Entonces, como no fui feliz, no podía manifestar felicidad, pues. No podía manifestar ese gozo ante algo bonito, ante un regalo, ante las maravillas que Dios ha hecho en este lugar. Inconscientemente a veces dicen, pero ¿cómo? No entiendo, y me pongo hasta a llorar porque me duele. A veces nadie nos gusta ser confrontados, y yo decía, pero yo soy así. Y decía, pero si todos dicen que yo soy dulce, que yo soy no sé qué,
Pero yo, decía. Entonces me costaba, y porque era un acto inconsciente, una herida que estaba ahí sangrando y no me daba cuenta ni yo misma, pues. Y quería ser infeliz a otros, pero bien, ni me estrellé con la roca. O sea, Cristo es mi esposo. No es que Él es una roca, no. Él tiene mucho amor. Para que me haya soportado, tiene bastante amor. Tiene el amor de Dios por sobre todo. Él piensa más en Dios y en ustedes que en mí. Y eso a mí me disgustaba mucho, soy sincera. No puedo mentir, estoy delante de la presencia de Dios. Tenía yo que aprender a dejar mi egoísmo. Porque decía, no, hermana, y hasta estábamos acostadas en la cama. Uy, este problema que está pasando, hermana, esta circunstancia. Vamos un ratito a orar. Y ya estábamos acostados, bien cómodos. Entonces yo decía, ¿por qué, Javier? Es así, ya vamos a descansar. Entonces decía, ahora sí estoy tranquilo, ya oramos por lo menos, ya vámonos a dormir. Entonces eso me disgustaba mucho. Estaba haciendo un gusano pegajoso, que nadie se quería acercar a mí. Nadie quería ver esas cosas feas, horribles que estaban ahí, babosas. ¿Verdad? Cuando alguien no puede soportar a otra persona con amor, como dice la palabra, cuando alguien no puede soportar, es porque hay las mismas heridas. Entonces esas heridas están chocando y es que no las soporto, hermanita, tanto solo con verlo me caen. Ahí están las mismas heridas. Aquellas personas que no se pueden ni ver, las mismas circunstancias o parecidas pasaron. Tienen una herida sangrante igualita que no se pueden ni ver. Así es, hermano, amados hermanos. Entonces ya saben, soportándonos con amor unos a otros. Si ya usted sabe que le incomoda la presencia de alguien aquí, en su empleo, las mismas cosas están. Entonces Dios lo está puliendo. Deja de ser gusano, conviértete en mariposa. Mira, que ahí hay otro gusanito que necesita usar el Espíritu Santo, usar tu humanidad, para que él también o ella deje de ser gusano y se conviertan en mariposas los dos. ¿Ven? Esos gusanitos, ¿no? Como después se convierten en preciosas mariposas, hombres y mujeres. Las mariposas con esos colores bonitos. También hay mariposas machos y mariposas hembras, para que pueda haber apareamiento y nazcan otras mariposas. Si usted quiere humillar, será humillado. Si usted es egoísta, van a ser egoístas con usted. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Entonces pongámonos muy alertas en eso. No humillemos, no seamos egoístas, porque lo que nosotros estamos sembrando en el reino, todos nosotros aquí, va a haber reciprocidad. Dios va a tomar aún a los cuervos cuando usted esté en una necesidad, cuando su hijo necesite una palabra, y a lo mejor usted no puede estar ahí porque no podemos ser Dios, estar en todas partes. A alguien tomará la humanidad de alguien y decir, no, fue una vez a orar a las 2 de la mañana por alguien que estaba necesitado, y ya no estamos. A lo mejor los padres vamos a la presencia, al reposo con el Señor, pero Dios va a acordarse. Si tu hijo está pasando una circunstancia, si un hermano de la congregación, no, ellos fueron y sembraron en mi reino. Yo voy a tomar a alguien que vaya a las 3, 4 de la mañana porque ellos lo hicieron. Sus padres sembraron para que sus hijos coman la cosecha. Amén. Entonces, si estamos cerrándonos nosotros, estamos siendo egoístas hasta con nuestros propios hijos. Siempre hay algo que conversar, me decía mi esposo, pero es que ¿cómo yo voy a evangelizar? ¿Cómo yo voy a predicar si no tengo ni una palabra? Se me hacía hasta difícil memorizar los versículos bíblicos. Tuve que trabajar bastante en ello con la ayuda de Dios. Y mi esposo decía, es sencillo, me decía. Decía, pero ¿cómo es sencillo? Decía, es sencillo, cuenta lo que te pasó.
y lo que Dios ha hecho en ti. Y ahí hablas de Jesucristo hasta que te aprendas los versículos bíblicos y puedas desatar una palabra. No. Y es tan sencillo, es verdad. Después dije, uy, sí es verdad que ha sido tan sencillo, y yo le estaba poniendo argumentos y pero. ¿Por qué? Porque era un gusanito egoísta, un gusano egoísta. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios que nos abren los ojos, hermano. Debemos estar agradecidos y respirar profundo y decir, tengo que hacer las transformaciones necesarias. No se sienta culpable. Esto no es para juzgar ni sentirse culpable, sino asumir la responsabilidad y poner cartas en el asunto. Como dice Espíritu Santo, ya ha abierto los ojos, la palabra fue enviada, me tengo que disponer nada más. Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3:18. Bien, escrito está: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: somos transformados a su imagen por el Espíritu Santo. Somos transformados. La palabra de Dios habla sobre la transformación. La palabra de Dios habla que somos mudados, transformados en nuevos hombres y mujeres. No existe fórmula mágica. No he venido a darle una fórmula mágica. He venido a desatar la palabra de Dios que transforma, que convierte. Todo es disposición y dejar que el Espíritu Santo obre en ti y en mí. Lo puede hacer de muchas formas, porque Él es multiforme en gracia y sabiduría. Puede usar a un pequeñito, puede usar hasta un gusanito que esté siendo transformado, un gusano, y te hable y te confronte. Puede usar su voz audible, puede usar una palabra. Él es multiforme en gracia y sabiduría. No nos limitemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y aceptar con mucha humildad. Esta es la verdadera humildad. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Para eso es la palabra de Dios. Para eso es lo que se está desatando en este momento. Para aceptar con humildad qué es lo que tengo que cambiar y ver lo que soy en realidad, que no es la verdad, porque la verdad está escrita aquí y es Jesucristo. Pero la realidad tengo que asumirla para que haya un verdadero arrepentimiento y convertimiento. Muchas veces duele, porque vernos horribles, dice, uy, yo soy así, yo tengo eso. Y cuando somos confrontados, uy, que no le cause vergüenza, porque el avergonzado es el perdedor, sino que le cause arrepentimiento. Está bien, yo voy a hacer las indicaciones para si tengo que ser ministrado, si tengo que venir a consejería, si tengo que hacer algo, pastor. Yo reconozco que es la realidad, pero mi verdad es otra. Yo voy a ser una mariposa. Yo voy a ser una mariposa. Es como ese gusano o la oruga, también le llaman, que se arrastra. Imagínense cómo vive. Se arrastra. Y cuando se da cuenta, el gusano sabe cuándo le toca cambiar. Miren cómo nos da ejemplo el Señor en la naturaleza. Siendo un animalito, se da cuenta cuándo tiene que cambiar, cada proceso de esa metamorfosis. Un animalito nos está enseñando ahora lo que nosotros, seres humanos con raciocinio, hijos de Dios, preciosos, hermosos, tenemos que hacer. Ese animalito, ese gusano, se da cuenta que tiene que cambiar, tiene que elegir una rama rápidamente.
en la que ha de colgar desde su cola, cuelga desde su cola, y él mismo empieza a tejer a su alrededor ese capullo, que es lo que lo envuelve. ¿Se han visto? Que lo ha de cubrir hasta estar listo. Eso es con nosotros lo que quiere hacer Papá Dios. Envolvernos en ese amor hasta estar listos. ¿Qué necesitamos? Ser llenados del amor de Dios hasta estar listos para volar y ser libres y ayudar a otros. ¿Cómo puedo ayudar a otros si no he pasado el proceso? Si todavía no soy lo que Dios quiere que sea. Ese amor del Padre que te cubre, que te empieza a sanar, que te empieza a restaurar, que te disciplina, que te convierte, que te transforma. Ese amor que te cubre hasta que estés listo para que salga y haya poder. ¿O no sucedió así con los apóstoles? Discípulos, luego apóstoles. Sucedió de esa forma. Fueron disciplinados, fueron amonestados con autoridad y amor de Jesús. Pero después, ¿no? Cuando ya Él tenía que regresar al Padre, tremendas cosas que se ven en Hechos. Manifestaban poder, despliegues de poder, convertimiento, 3,000, 5,000, 8,000. A esos niveles debemos llegar. Debemos anhelar eso. Ellos estuvieron con Jesucristo y también pasaron procesos. Se ven tan cerca los libros de la Biblia uno a otro, pero en esos tiempos, entre un libro y la escritura de otro, hay tiempos, hay años. Son procesos que siguieron esas personas, de sanidad, de restauración. Debemos escudriñar bien, saber qué pasó en el tiempo, investigar bien para poder hablar con denuedo y saber qué es lo que me quiere decir la palabra de Dios en mi vida. Ese amor que nos cubre en ese momento nos está preparando en ese capullo. Nos estamos preparando para ser mariposas adultas, para ir y multiplicarnos, para ir y reproducirnos en otros, para ir con la ayuda del Espíritu Santo, transformar otras vidas, para poder salir fortalecidos en su amor y poder volar muy lejos. ¿Verdad que esto también es para los hombres, verdad? Amén. También hay mariposas hombres. A ver, ¿quiénes están dispuestos a ser transformados en mariposas? A ver. Pues lo que no alzaron la mano, ya sabemos lo que está escondido ahí, ¿no? ¿Verdad? O sea que el machismo, no piensen mal. El machismo, hay mariposas machos y hembras, hermanos, y son muy hermosas. Hombres y mujeres podemos ser hermosos en el reino. Podemos ser hermosos e impactar en el reino. Cuando usted vaya, un varón o una mujer con la gracia de Dios, va a traer miradas ya no como antes, que eran otras cosas, sino va a traer miradas y va a decir, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Y ahí usted puede aprovechar ese momento para ir a impactar una vida con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Se está convirtiendo, se está transformando. Lo que en su alma está siendo restaurada, lo que en su espíritu está siendo cambiado, se está reflejando hasta físicamente. ¡Wow! El poder de Dios es el único que puede hacer eso. El spa, que las uñas, que el masaje, que el exfoliante, que la crema de noche. Yo era así y de nada me servía. Con más años cada vez me ponían encima. Más que gastaba plata por gusto. Hasta llegué a trabajar en un spa y me hacían gratis todas esas cosas y ni aún así funcionaba. Solo funcionó el Espíritu Santo. Solo funcionó su poder. Solo funcionó su amor. Nada más, era tan sencillo. Me había agarrado dinero, tiempo, esfuerzo, ¿verdad?
También no estoy diciendo que no se vaya a arreglar, no estoy diciendo, no, las mujeres debemos andar bonitas, muy bien arregladitas, para Dios y para el esposo también. Ajá. Y para el novio, ya para que no se resiente. Bien, toda mujer, todo macho men debe pertenecer a Jesucristo. A Jesucristo y ser verdaderamente un hombre y una mujer de oruga a mariposa. Y para finalizar, Isaías 41, por favor. Que la Biblia no habla de gusano. Sí, señores, que sí habla. La pastora que nos ha dicho que estamos en gusano. A mí también me dijeron que era un gusano. Y lo he superado por la ayuda de Dios. La Biblia lo declara. No es bíblico eso. ¿Quién nos habla de esas cosas? Isaías 41, versículos 13 y 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No es para temer, es para que sepamos que el Espíritu Santo está aquí y nos puede ayudar en ese proceso. No temas, gusano de Jacob, gusano de María Fernanda. Lo personalizo. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. ¿Ven? Podemos dejar de ser gusanos para ser convertidos en mariposas hermosas. La palabra de Dios me dice, y no tengo por qué temer. No tengo por qué tener miedo a las cosas que me digan que tengo que mejorar. Porque ahí está la palabra, que Él me va a ayudar a ser diferente, que Él me va a ayudar a pasar esa metamorfosis como la mariposa, que Él me va a ayudar a ser diferente, a ser convertido, a ser transformado, a ser restaurado y restituido. Y el Espíritu Santo tiene el gobierno de este tiempo. Hoy va a venir aquí a dar el testimonio una mujer muy valiente, a quien conocí casi ya cerca de 3 años. Una princesa del reino inconmovible que está pasando ese proceso de oruga a mariposa, al igual que yo y de quien se disponga a ese proceso. Pasó de ser una niña lastimada, adelante, y muy herida, a convertirse cada vez más en una mujer. Ella fue la primera amiga que yo tuve en el ministerio obligada. Porque estábamos con raíces de rechazo ambas y el pastor nos dijo, María Fernanda, Narcisa, Cintia, hagan una amistad con Narcisa, únanse de todo, no sean antisociales, socialicen, se hagan amistad, salgan. Y nosotros, bueno, hola, ¿cómo te llamas? Y nació una bonita amistad, pero también un tremendo amor por ti, por cada una de las personas que con la ayuda del Espíritu Santo estamos ayudando a sanar, a liberar, a ser restaurados y restituidas con la ayuda de Dios. Entonces les dejo con la amada Narcisa Flor, por favor, pongan mucha atención. Es un testimonio muy poderoso en el Señor y sé que el Espíritu Santo está aquí, que ha tomado el gobierno de ella y de cada uno de los que estamos. ¿Amén?
Amados hermanos, mi nombre es Narcisa Plúa, tengo 32 años. Mi historia comienza desde que yo tenía aproximadamente entre 7 a 8 años. En aquellos días mis padres peleaban mucho. Un día mi mamá no estaba en casa y mi papá estaba un poco tomado y abusó de mí. Él me violó. Desde muy pequeña pensaba que eso estaba bien. Pensaba que eso estaba bien, que mi papá siempre me tocara. Mi mamá nunca se enteró. Nunca se enteró de lo que a mí me había pasado. Pensaba que iba a ser una sola vez, pero sí pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo que mi papá siempre abusaba de mí. Mi mamá nunca se enteró. Mi papá siempre me decía que si yo hablaba, nadie me iba a creer. Y tenía mucho miedo y temor, y a la vez vergüenza de lo que a mí me había pasado. Me sentía sucia, me sentía vacía. Y al mismo tiempo tenía odio en mi corazón. Tenía odio en mi corazón porque sentí que nadie me apoyaba. Mi mamá la veía lejos de mí. Mi mamá atendía a mis otros hermanos. Y sentía que a mí la vida no valía nada. Crecí llena de remordimiento, de rencor, de odio. Era orgullosa. Sentía mucha ira. Odiaba a mis padres. Odiaba a mis hermanos. Porque creía que ellos tenían la culpa. Y así pasó el tiempo. Pasó el tiempo de seguir creciendo en edad, porque igual no crecí mucho. Y muchas veces yo le decía a mi papá que yo iba a hablar, y él me decía: nadie te va a creer, nadie te va a creer, así que no lo hagas porque nadie te va a creer. Muchas veces él tenía armas en sus manos, me quería lastimar. Le doy gracias a Dios porque solo las utilizaba para amenazarme cuando yo no quería estar con él. Y ya muchas veces lo dejaba que me tocara porque ya no me quedaba de otra. Más o menos a la edad de 20 años, mi mamá se fue de la casa, nos dejó. Y recuerdo mucho que a mí me dolió. Me dolió mucho que mi mamá se haya ido. Y mi papá siguió con lo mismo, siguió abusando de mí. Hasta que a la edad de 21 años yo salí embarazada. Mi papá me dijo que abortara. Y yo fui con él y aborté. Me dolió mucho. Me sentía aún más vacía.
Sentía que yo no valía nada. Y aún así seguí con mi vida, con lo poco que quedaba de mí. Conocí a personas por los cuales también quisieron hacer daño. Muchas veces yo llegué a golpear a mi papá con tal de defenderme, porque yo ya no quería que él me tocara. Muchas veces él me golpeaba y yo sin decir nada, sin contarle nada a mis hermanos, nada, absolutamente nada. Yo todo me lo guardé, todo. Después con el tiempo ya no me importaba nada de lo que mi papá me decía o me dijeran mis hermanos, porque también recibí muchos golpes e insultos de mis hermanos mayores. Yo muchas veces me quise matar y siempre le decía a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? También pensaba, me imaginaba muchas cosas en la mente de cómo asesinar a mi papá también. Muchas veces yo quise matarlo, pero le doy gracias a Dios que no fue así. No fue así, no lo maté. Transcurrieron los años. Siguieron pasando los años. Yo me volví aún más amargada. Odiaba a todo el mundo. Trataba a las demás personas que estaban a mi alrededor muy mal. Las insultaba. Me había transformado en una persona que no es la que ustedes ahorita me están viendo. Muchas veces incluso peleaba con mi hermana, la golpeaba también, la golpeaba yo a ella, porque no entendía muchas cosas. Un día también quise matar a mi hermano mayor, cansada de tantos golpes que él me daba e insultos, porque más que los golpes, lo que duele más son las palabras. Las palabras es lo que duele más, cuando te dicen que tú no vales nada, que eres una basura. Y yo me sentía así. Sentía que yo no valía nada. Un día, cansada de tantas cosas, de tanto dolor, yo iba en el carro, iba un predicador ahí, hablando del gran amor de Dios. Y yo sentía que Él me estaba hablando. Dios estaba utilizando a esa persona. Yo hice la oración de fe en el carro
yo dije, bueno, ya hice la oración de fe, veo que no pasa nada. Seguía renegando de mí, de lo que me pasaba, de Dios también, porque seguía diciendo, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Pero lo que yo no sabía, lo que venía a venir más adelante. Pensé que al aceptar a Cristo iba a ser todo bonito, pero fue una revolución. Era una revolución porque Dios quería algo más de mí. Quería cambiar mi vida, quería transformar mi vida. Y yo no lo sabía. No sabía de su amor. No tenía amor. Con el pasar de los días, Mayra me invitaba a la iglesia. Yo iba. Y los problemas en la casa eran peor. Mayor insulto, mayores golpes. Aún con mis hermanos. Y aún así yo seguí adelante con la ayuda del Señor. Y muchas veces llegaba al trabajo llorando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y escuchaba donde yo trabajaba, mi jefa ponía unas alabanzas. Y esas alabanzas me llegaban tanto, porque decía que yo pues, en medio de la tormenta hay paz. A pesar de todo eso, Él está conmigo. Y eso me llenaba de fuerzas. Hasta que un día fui a los médicos porque estaba muy enferma. En el transcurso de que mi mamá nos dejó, yo comencé a comer bastante. Llegué a pesar casi 200 libras. Y yo me sentía muy enferma para ese entonces. Me habían detectado que yo tenía diabetes. Y tenía que hacerme unos exámenes para confirmar una vez más sobre la diabetes. Pero un día, en la iglesia donde yo estaba antes, Dios me sanó. Él me tocó. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Hasta ese entonces yo todavía no sabía que Dios me había sanado. Yo tenía que hacerme unos exámenes, porque los que antes me habían hecho se habían perdido. Y tenía que madrugar. Para ese entonces mi papá no me hablaba, me miraba con odio. Y mis hermanos también. Y yo comencé a alistarme que iba a hacerme ese examen. Y mi papá me comenzó a insultar. Me comenzó a insultar y me dice, ¿a dónde te vas? Con mi papá solamente del saludo no pasaba, él no sabía lo que me estaba pasando. Y entonces sus insultos fueron más fuertes y más fuertes. Y yo ya no aguanté más. Lo terminé insultando. Le dije muchas cosas malas que no debí decírselos, pero eso era lo que había en mi corazón. Odio, rencor, resentimiento. Y agarré unas cuantas cosas que tenía y salí de ahí. Agarré con todas mis fuerzas. Yo le pedí al Señor que me sacara. Y Dios me sacó de ese encierro en el cual vivía. No teniendo dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía dónde. En mí no había una dirección. Yo lo que quería era morirme.
Quería tirarme de un puente, o lo más fácil coger una soga y ahorcarme. Pero en la misericordia de Dios, que su amor es tan grande, y Él me dio las fuerzas para salir de él. Llegué a la casa de mi hermana, solo el Señor me llevó allá, porque yo no quería ir allá a la casa de mi hermana y de mi cuñado, el cual me abrieron las puertas. Me dieron a conocer aún más sobre el amor de Dios. A pesar de todo que estaba ahí, yo lloraba mucho, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Un día llega Angélica, me contó algo de su testimonio y yo la odiaba a ella. No sabía por qué la odiaba, ella nunca me había hecho nada, simplemente la odiaba. Pero lo que yo no sabía era que ella también había pasado lo mismo que yo. Al día siguiente le dije a mi hermano lo que a mí me había pasado, que mi papá me había violado. Y lloramos tanto. Desde ahí mi vida siguió siendo transformada, siguió siendo cambiada. El Señor me cambia de una iglesia a otra y me trajo aquí. Yo bendigo el ministerio donde yo estaba, pero aquí Dios me ha dado amigos, más hermanos, padres. Porque no tenía amigos. No tenía hermanos. Y ahora los tengo. Dios me ha llenado de su amor. Y estoy parada aquí, gracias a Dios, gracias a su gran amor, a su infinita misericordia. Y ahora puedo mirar al frente y decir gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida y por lo que vas a seguir haciendo. Estoy siendo transformada gracias a Él, con la ayuda de los pastores. Ya no tengo nada en contra de mi padre. Lo he perdonado de todo corazón. Gloria a Dios. Muchos se preguntarán, ¿por qué nunca dije nada? Por miedo, por temor, por vergüenza. Fueron 20 años de abuso en contra de mí. Pero le doy gracias a Dios por eso. Porque sé que otras personas han pasado cosas peores que yo, o iguales a yo. Y sé que cada uno de ustedes, hermanos, necesitan eso, necesitan el amor de Dios. Le digo, hermanos, que ha sido un proceso cada día, y sí fue muy doloroso. Pero hermanos, yo les digo a ustedes que Dios es grande y Él nos perdona de todo pecado que nosotros hemos cometido. Porque no le echo la responsabilidad toda a mi papá. Parte de esa también fue mía, por haber callado y no decir nada, por haber permitido tanto abuso. Pero ya no más. A la edad de 27 años el Señor me rescató de ella, me sacó de Egipto.
Yo tengo 3 años en el camino del Señor. Estoy muy contenta con Él. Y sigo siendo tan feliz. Y te pido perdón, mamá, por haber callado, porque nunca te dije nada, porque te oculté esta verdad, que es real, pero Dios me ha sanado y me ha liberado, y a cada uno de ustedes también Dios lo puede hacer, si ustedes se disponen. Gracias. Amén. Bueno, yo pensaba que no me iba a casar. Yo pensaba que iba a quedar ahí, pero el Señor me ha dado un príncipe muy hermoso, que también Él está siendo restaurado, el cual amo mucho. Somos felices. Te amo. El 16 de enero es nuestra boda. Con la ayuda del Señor estoy levantando una empresa. Gloria a Dios. Se llama Creaciones Matilde. Amén. Porque mis sueños estaban muertos. Creía que todo quedaba ahí. Pero Dios es grande y maravilloso. Y Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Y yo le amo a mi papá. Amén. Amén. El Señor ha sido glorificado esta mañana, esta tarde, ¿no es verdad? Se necesita ser valiente para pasar de oruga a mariposa. Pero no es difícil. Hay casos peores que han pasado cosas peores que usted y yo y han sido valientes. ¿Cuánto más usted y yo para pasar ese proceso? Pero se requiere la ayuda del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede ayudar a pasar esas puertas. Hay poder en el perdón, en sacarse toda máscara y ser humildes y reconocer que necesitamos al Dios vivo para ser transformados. Tuve la oportunidad
para la gloria de Dios, de acompañar a Narcisa cuando ella fue a perdonar a su papá. Y lo bendecimos y declaramos que él va a conocer el reino y que será restaurado. Porque cuando alguien lastima a otra persona es porque ha sido lastimado. Lo hirieron bastante y no tiene más que dar que hacer daño, que odiar, que rechazar, herir con sus palabras, con sus miembros, golpes. Pero la gloria es del Señor. Nos estamos aprendiendo a conocer y la historia que hay detrás de cada ser humano que está siendo restaurado. Anímese, tome el reto, sea valiente. Dejemos de ser un gusano y empecemos a ser mariposas. Narcisa está levantando una empresa con la ayuda del Señor. Lo pudo lograr. Y me tomo el atrevimiento. Ella había hasta comprado una tumba en Jardines de la Esperanza, porque ella pensaba quitarse la vida y que no dejar responsabilidad a otros. Ya hasta la tumba la tenía comprada, pero ella por la fe se vendió eso, porque tenemos vida en abundancia. Y con ese dinero hay que capital para su empresa. Poco a poco sé que seremos más los que vendrán a dar el testimonio. Poco a poco seremos más personas restauradas. El perdedor, el diablo, recién está empezando a devolverle todo lo que le debe. Amén. Amén. Recién está empezando a darle todo lo que le debe. Hermanos, seamos valientes. El Espíritu Santo está con nosotros. No debemos temer. Cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene un testimonio. No debemos avergonzarnos, porque el que diga que no ha pasado nada miente. El que diga que vino sano y restaurado a este lugar está mintiendo, porque Él vino por los enfermos, por los rechazados, por los que han sido heridos, están enfermos, para sanarlos, para curarlos, para levantarlos, para que pasemos esa metamorfosis de que éramos horribles, egoístas, orgullosos, a ser mansos y humildes de corazón como Él es, asemejarnos cada vez a Él. No vamos a ser iguales, porque Él es perfecto en todo, pero cada día poco a poco mejorar en nuestras vidas. Les animo a que tome el reto y sea valiente y pase de oruga a mariposa y se vea cada día más hermoso y hermosa. Sale un verso sin mucha fuerza. Ánimo, bien, vamos a ver aquí las palabras de un hombre valiente. Que también ha recibido un precioso regalo de Dios, una princesa que cada vez se está viendo como un hermoso mariposa. Bueno, yo quiero agradecerle a Dios porque me ha dado lo que yo en algún momento, cuando tenía heridas y todo, rechacé, pero gracias al Señor que también me libertó de ese espíritu de rechazo y dejando todo orgullo y vanidad, porque llegamos, como dijo la hermana, enfermos, llenos de muchas cosas, de plagas horribles, pero el Señor poco a poco nos está transformando, liberando y sanando. Eso es lo que debemos procurar cada uno de nosotros, nuestra sanidad interior y liberación. Y fue así como yo pude ver, el Señor abrió mis ojos, pude ver a esta valiente mujer que ahora la admiro más y la amo más. Ya ella me había conversado eso, y como yo había sido liberado, pude entenderlo, porque si no hubiera sido liberado, al final ¿qué hubiera pasado? Gracias a Dios que me liberó a mí primero, y ahora está haciendo la obra en ella, y seguirá haciendo en cada uno de nosotros la obra del Señor. Y yo solamente quiero decirte, mi amor, que te amo, y
y que nos vamos a casar el 16 de enero. Y nosotros felices. Yo estoy feliz. El gozo del Señor está en nosotros. Gracias a Dios. Gracias a los pastores también que han sido nuestra ayuda, y a cada uno de los hermanos que nos han ayudado, que nos han visto con amor también. Gracias, hermanos. Gracias a mis pastores, que son como mis padres. Los amo mucho. Amén, un fuerte aplauso para ese testimonio.